Esta es la Universidad de Filosofía y Letras. Aquí estudia desde hace tan solo 9 meses Isabel Pérez, una aragonesa de 25 años que nos ha dicho que saldría ahora mismo de un examen. Yo creo que es ella si consigue cruzar. Isabel, ay sí, eres tú. Opa. Hola, Laura, de Aragoneses por el Mundo. ¿Qué tal? Nada, casi te matan. Me juego la vida. ¿Qué tal? ¿Esta es tu universidad entonces? Esta es la universidad donde estudio árabe, exacto. Aquí estás estudiando árabe, pero un árabe especial, ¿no? Bueno, aquí estoy estudiando realmente dos árabes, ¿vale? Está el árabe egipcio, ¿vale? Es el coloquial, por supuesto, hace falta aprenderlos ya que estás viviendo aquí, porque si no, no te enteras de nada. Y luego es el estándar, el árabe estándar moderno, que es el que utilizan en los medios de comunicación y, bueno, a niveles de unificar idioma en todos los países árabes, entonces se utiliza el mismo idioma, ¿vale? Y bueno, como soy periodista, pues vamos a aprender los dos, por supuesto. ¿Qué diferencias hay? Es muy difícil aprender el árabe. No sé si nos podrías enseñar algo que tengas. Bueno, aquí tengo mi cuaderno de chuletas, ¿vale? Este es solamente es el coloquial, ¿vale? Entonces utilizan la misma escritura que lo que es el moderno, el estándar moderno, pero no se pronuncia igual, hay palabras que las pronuncian de diferente manera, etcétera, etcétera. No, y hemos dicho que eres aragonesa, ¿aragonesa de dónde? Aragonesa de Gea de los Caballeros. De Gea de los Caballeros. ¿Y cómo una geana decide venirse hasta aquí, hasta Alejandría, para aprender el árabe? Hay muchas diferencias culturales, religión, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí en Alejandría se ve muy bien porque tenemos la playita. ¿La playita? Sí, porque bueno, en Egea no tenemos playa, tenemos río, ni siquiera nos podemos bañar en Larva. Entonces, pues, ¿qué más que ponerse un poco morena, pasar más desapercibida también? Claro. Bueno, entonces, ya que tenemos playa, hay que ir a verla, ¿no? Exacto. Ya vamos. Venga. Bueno, tiene una particularidad esta playa, ¿no? La particularidad es que es privada. Entonces, aquí nos podemos bañar en bikini. Bueno, nos podemos bañar. Y con eso ya te quitas un poco el agobio del calor. En las demás que hemos visto de Alejandría no se puede bañar. No se puede bañar, solamente se bañan niños u hombres. Aquí las mujeres no pueden bañarse, serían acosadas directamente y no está bien visto. Ya está, ojalá ya ni. Pero no hay ningún problema, siempre tenemos estas playas privadas. Me lancé a estudiar un poco islam y mundo árabe, ¿no? Con cursos que estaba haciendo y me he dado cuenta de que el 80% estamos equivocadas, como occidentales nosotras, de que las mujeres aquí se ponen el velo cuando quieren y que, bueno, el sufrimiento depende de cada uno, pero también hay mujeres en España que están sufriendo, ¿no? Y en Egea, a ver si me entiendes. En Egea además tenemos un montón de comunidad ahora marroquí y musulmana. Creo que, si no me equivoco, que tenemos hasta una mezquita. Pues genial, o sea, estupendo, es lo que tiene que haber. Isabel, aquí puedes encontrar de todo, ¿no? Sí, aquí encontramos, bueno, carne, verduras, pescado, todo, y todo fresco. La verdad es que mucho mejor que ir a comprar a sitios cerrados, a supermercados y todo eso. Es mejor venir al souk, al zoco, ¿vale? Y bueno, la verdad es que aquí es donde más practicas el árabe también, ¿eh? Ese pescado de allí, hace unas semanas se celebraba una fiesta faraónica, por lo tanto es súper antigua, ¿no? Es muy antigua, de tiempos de los faraones. Entonces la gente come pescado crudo. ¿Crudo? ¿Vale? Sí, puedes caer enfermo, exactamente. Yo nunca lo he probado, ni lo probaré, pero tiene una pinta como ese de allí. Y en el Ramadán también hacen algo especial, ¿no? Oh, por supuesto, en Ramadán no se come, o sea, no se come durante el día. Y bueno, yo lo he hecho una vez, tengo que confesar que bebí agua porque no pude más. Pero bueno, es para ver un poco... Mal, ¿no? Sí, el primer día lo pasan mal, ¿vale? Pero luego ya se acostumbra, el cuerpo se acostumbra totalmente, o sea, que no hay ningún problema. ¿Ahí es el ahram? ¿Tiene música? ¿Sueles comprar el periódico aquí o...? Sí, aquí paso, me viene de paso además y compro el ahram, sobre todo. Es un poco más neutral, por decirlo de alguna manera. Y bueno, realmente además lo tienes en otros idiomas, ¿no? Pero para practicar un poquito, pues el árabe lo cojo y leemos los titulares. Escribo para una revista, de vez en cuando escribo para otras más, pero fija, para una revista que se llama Origami, que es Sociedad y Cultura. En Aragón estuve, bueno, al principio de los principios, en los veranos, pues me pasé por la SER, Cinco Villas, es donde más aprendí, la verdad es que fue la mejor experiencia, lo mejor para comenzar. Cuando vienes a comprar aquí, como no solamente llevas
3 melones, puedes llevar patatas, cebolla, etcétera. Como pesan mucho, siempre hay unos chavalillos que, bueno, se ganan unas perricas pues porteándote la compra, ¿vale? Te llevan la compra a casa, van detrás tuya y tú vas comprando y vas colocando la comida allí. Bueno, pues como nosotros no tenemos porteadores... Vamos a casa a dejar esto. Vale. Bueno, te invito a pasar ahora a mi lugar de trabajo. Esta es tu habitación, ¿no? Esta es mi habitación. Este es el lugar donde ya me siento, estudio, leo y escribo, ¿vale? Bueno, Este es tu blog. Exacto, este es el blog que tengo, Objetivo Oriente Medio. Entonces aprovecho que estoy aquí en Egipto para captar mejor lo que son la mentalidad de la Vox Populi y lo que piensan aquí, ¿vale? Por ejemplo, las últimas noticias de Egipto con la subida de precios. Pues claro, yo pude ir a la calle y preguntarles a ellos directamente ¿qué pasa? ¿Cuánto cobras al mes? Etcétera. ¿Y tú sueles coger el tranvía? Sí, suelo coger el tranvía. Si el vagón de los tíos y de las tías, de los chicos y chicos está muy lleno, me meto siempre en el de las mujeres. Hay de mujeres a solas. Separado. Aquí la diferencia de tamaño entre Egea y Alejandría es significativa, Hombre, aquí esto es grande, Alejandría es grande, pero como siempre me muevo por la misma zona, por supuesto Egea es pequeñita, está creciendo cada vez más, pero bueno, tampoco hay transportes públicos en Egea, pero ¿qué más da, no? Está la bicicleta y andar, más sano que eso. Bueno, aquí también has escrito sobre el velo y vemos mucha gente velada, ¿no? Sí, hablan de que es tema de moda, de que es por protección personal, porque es una elección. Hay muchas teorías, o sea que cada una elige utilizarlo o no utilizarlo por una cosa u otra. Las personas pues piensan que enseñar un trozo de carne pues es una especie de tentación, entonces pues para evitarlo pues se cubren simplemente. Arba, falafel, salata, kullu. Es típico aquí, ¿no? Sí, aquí viene todo el mundo a comer comida barata, buenísima, egipcia. Tenéis el full es, son judías, pochas, pues aplastadas, ¿no? Pero son muy, muy buenas. Aquí todo es muy calórico, pero claro, el calor también, etcétera, etcétera, es cómo se alimenta, hay muchas almendras, ya sabéis. ¡Salama! Esta agua realmente es muy famosa aquí en Alejandría porque solían sentarse las personas, los escritores, poetas, allá en los buenos tiempos alejandrinos, ¿vale? Y aquí pues discutían, etcétera, etcétera. Como decía Naguib Mahfouz, que es el escritor egipcio más brillante de la historia para mí, él decía que la fuerza que te impulsa a la nada es más fuerte que la fuerza que te impulsa hacia las cosas. Hay que luchar contra esa nada, por eso estoy aquí. ¿Echas de menos algún bar, algún sitio especial de Egea? Por supuesto. Yo echo de menos el Trasgos, que es el bar donde encuentro a mi gente. Siempre hay un buen rollo, nos sentamos juntos, hablamos de esto, nos reímos muchísimo. Es como si fuera mi segunda casa en Egea. La verdad es que los echo de menos. Veo que la shisha es también una manera de socializarse, ¿no? La shisha, bueno, ya sabéis, realmente se acaba de poner de moda aquí, ¿vale? Y tampoco está bien visto que lo fumen las mujeres, pero poco a poco, ¿vale? Poco a poco, pues bueno, la sociedad se va occidentalizando. Es un pedacito de tradición árabe y bueno, venir a las aguas, shisha, lamun, el zumo de limón o el shai, el té, es el complemento ideal para terminar el día, la verdad. Bueno, también terminamos nosotros aquí. Muchísimas gracias. Una lástima, pero muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nada, Adiós. hasta luego.